cuarto intermedio quedaba, hemos escuchado alegatos de cierre de cada una de las partes, las réplicas, y de acuerdo a lo previsto en el artículo 42 de la Ley 15, número 30, está previsto que algún familiar o representante de la víctima pueda realizar algunas manifestaciones finales, muy breves, muy cortas y no valen como prueba. ¿Hay algún familiar de la víctima, de los aquí presentes, que vaya a hablar? Sí, yo. Señora, la invito por favor a tomar asiento, simplemente para... Le voy a pedir que se dirija, primero diga su nombre y diríjase al jurado, ¿sí? Manifestaciones muy breves, ¿sí? La escuchamos. ¿Su nombre? Soy Janina Andrea Díaz, mamá de Kevin. Adelante. Vengo a pedirle al jurado que se haga justicia, que yo lo único que quiero es justicia por mi hijo, que me está costando un montón seguir con la vida por la pérdida de mi hijo, que era una persona muy cariñosa, muy atenta conmigo, muy amorosa, y que no solo estoy sufriendo yo, sino igual mis hijos. Tiene a su hermana Cristal, que era su compañera de la vida, por ser hermanito, y a mis dos nenes chiquitos, que el más chiquito ni siquiera se acuerda. Solamente pido justicia por Kevin, que se haga justicia, que a mí me arruinaron la vida, a Kevin, que yo estoy destrozada por lo que le hizo a Axel. Y le quería decir a Axel, igual que me arruinó la vida, a mí, a Kevin, a mi hijo, que tanto luché, porque nosotros luchamos mucho con él, hasta que nos dieron una vivienda en Ciudadela y nos apartamos totalmente de la familia Nieves. Que puse un negocio, que a los 11 años Kevin me ayudó a atenderlo y me ayudó a seguir adelante, que después estábamos muy bien, pero que ahora ya no es lo mismo sin mi hijo, y que me cuesta todos los días despertarme y seguir trabajando, pero lo hago por sus 3 hermanos que me quedaron, pero que mi dolor va a seguir toda mi vida, hasta el día que me reencuentre con mi hijo, porque a veces es el deseo más grande, volver a abrazarlo nomás, y tenerlo cerca, porque es un dolor muy grande el que me causaron, que me causó Axel. Solamente quiero justicia por mi hijo. Muchas gracias, señora, muy amable. Señor Cristian Axel Nieves, ¿va a hacer manifestaciones finales? Sí, quiero hacer una manifestación. Lo invitamos a pasar y a dirigirse al jurado. Sí. ¿Sí? Tome asiento. Lo escuchamos. Sí. Bueno, señores jurados, mi nombre es Nieves Cristian Axel. Lo único que tengo para decir es que yo no soy el asesino de mi sobrino, como dice mi cuñada y mi hermano. Yo no voy a matar a una persona que quiero tanto porque es mi sobrinito, ¿no? Es mi familia. Por más que no sé que esto es como algo que armaron con la fiscalía ellos, pero yo no soy el asesino. Yo no soy el asesino y no puedo estar pagando por algo que no hice. Y otra, que jamás tuve un auto Corsa color rojo, jamás tuve un auto así. Y también quiero decirle igual que tengan en cuenta, señores jurados, por favor, y que se fijen bien el tema del arma, de dónde se encontró, porque se encontraron 3 armas también, no solo una. Y bueno, les pido por favor que actúen con justicia, pero yo no puedo estar detenido por algo que no hice. Así que muchas gracias. Gracias, Nieves. Puedo tomar asiento nuevamente. Bueno, con ello damos por cumplido entonces la exigencia legal. A continuación, y dado que ya han sido aprobadas las instrucciones finales para este caso, voy a proceder a darles instrucciones finales previo a que pasen a deliberar los 12 jurados titulares. Los suplentes va a quedar
van a quedar dispensados de ingresar a la sala de deliberación, tal como lo exige la ley. Señoras y señores miembros del jurado, quiero agradecerles, ¿sí?, por toda su atención durante este juicio, cuya participación está próxima a finalizar. Les voy a pedir que presten mucha atención a estas instrucciones finales que voy a darles, que ya les han entregado una copia. Pronto van a abandonar esta sala de audiencias y van a comenzar a discutir este caso. Lo van a discutir bajo secreto y en una sala de deliberaciones. Cuando empezamos este juicio, les expliqué algunas reglas legales que debían aplicar de manera general y otras en relación con la interpretación de la prueba. Les reitero que esas reglas siguen siendo aplicables y que van a tener que tenerlas en cuenta. Ahora les voy a dar instrucciones adicionales para tomar la decisión final. Tanto las iniciales como estas son igualmente válidas y las tienen que aplicar, conforman un todo y están obligados a aplicarlas salvo que yo les indique lo contrario. Voy a empezar por explicarles las obligaciones genéricas como jurados, luego las voy a instruir de las reglas concretas del derecho aplicable que las partes discutieron en el caso que les presentaron. A continuación, les expondré lo que la Fiscalía debería probar más allá de toda duda razonable para establecer la culpabilidad del acusado respecto del delito que le imputó, los delitos menores incluidos que puedan corresponder, sus elementos y cómo ellos se prueban. Acto seguido, les informaré la defensa alegada por la persona acusada y otras cuestiones que surgen de la prueba que oyeron. Al final, les voy a dar a conocer las opciones de veredicto que ustedes pueden rendir en el caso y el modo en el que pueden enfocar sus discusiones en la sala de deliberaciones. Es importante que escuchen atentamente estas instrucciones que les imparto. Se las doy para ayudarlos en la toma de sus decisiones, pero nunca para decirles cuál es la decisión en concreto que solo ustedes deben tomar. Obligaciones las obligaciones mías y las del colegio de jurado. Como se los indiqué en la audiencia de selección, en este sistema existen dos jueces, ustedes como colegio de jurados y yo. A mí me corresponde el derecho y a ustedes los hechos. Como jueza del derecho, fue mi deber presidir este juicio y resolver qué prueba era válida y admisible para este juicio. Ya producida la prueba y como ya oyeron los alegatos finales de las partes, es mi obligación explicarles la ley que deben observar para decidir este caso. Como jueces de los hechos, su principal deber es decidir cuáles fueron estos hechos. Es decir, qué hechos resultaron probados más allá de toda duda razonable. Es decir, esa decisión deberán tomarla teniendo en cuenta toda la prueba presentada por las partes durante el juicio. Ninguna otra prueba más. Para decidir, ustedes ya cuentan con lo esencial. Saquen sus conclusiones con sentido común únicamente sobre la prueba del juicio. No supongan ni especulen sobre otras posibles pruebas que deberían haber traído las partes. Su decisión debe basarse en lo que exclusivamente se probó en este recinto. Decidir los hechos es su tarea exclusiva, no la mía. La ley no me permite comentar o expresar mis opiniones con respecto a cuestiones fácticas del caso. No puedo participar de ningún modo en esa decisión. Por lo tanto, ignoren por completo lo que pueda haber dicho o hecho que les haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro. No tengo en absoluto ninguna preferencia. Solo que decidan con imparcialidad. Cuando a los jueces se nos trae un caso a decidir, como lo van a hacer ustedes, puede que surjan varios interrogantes. Sepan que la ley no exige que las pruebas den respuesta a todo o a todas las preguntas. Solo deben resolver con base a la prueba lo esencial para responder si el hecho imputado, en tanto resulta
penado por la ley como delito se probó más allá de toda duda razonable o no. Su segundo deber consiste en aplicar la ley penal a los hechos que entiendan probados. Yo les voy a explicar con estas instrucciones esta ley. Para eso es necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley tal como yo se las voy a explicar y no como a ustedes les parezca ni como a lo mejor les gustaría que fuera. Esto es muy importante. La justicia requiere igualdad de trato para cada persona, que sea juzgada por el mismo delito. Ello solo se logra en la forma en que es aplicada la ley. Esto se llama, para nosotros, principio de igualdad ante la ley. Si yo cometiera un error de derecho, mi error es remediable. Todo lo que dije y decidí quedó registrado. Y por encima de mí hay varios tribunales de jerarquía superior que están ahí para corregir cualquier equivocación que yo cometa. En cambio, si ustedes aplicaran incorrectamente la ley por no seguir las instrucciones que les doy, no hay posibilidad de corrección futura. Sus decisiones son secretas y no se registran. Ustedes no dan razones de por qué toman la resolución que toman. Su deliberación es secreta, la votación y el motivo de la elección de un veredicto por sobre otro también. Por eso, no se hará justicia si ustedes aplican la ley de manera errónea. Entonces, su deber es aplicar la ley que yo les explicaré a los hechos que ustedes determinen como probados y de ese modo emitirán su veredicto. Miembros del jurado, ustedes son independientes, soberanos e indiscutiblemente responsables de su veredicto, libres de cualquier interferencia o presión del tribunal, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. No podrán ser jamás castigados o sujetos a penalidad alguna por el veredicto que vayan a rendir, con la única excepción de que se descubra que lo hicieron corrompidos por la vía del soborno. Improcedencia de la información externa. Ignoren por completo cualquier información publicada en la prensa o transmitida por redes sociales que hayan escuchado, leído o visto sobre este caso, o sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados en este caso. Cualquier información relativa al caso que no hayan conocido dentro de esta sala de juicio no constituye prueba. El caso solo puede decidirse por la información presentada y controlada por las partes en este juicio. Ustedes son las y los jueces de este juicio y los únicos jueces de los hechos de este caso, no los medios de comunicación ni ninguna persona. Irrelevancia del prejuicio o lástima. Su deber es considerar la prueba y tomar la decisión final del caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, parcialidad, miedo o lástima para con el acusado o para con la víctima. Tampoco deben dejarse influenciar por lo que crean que la opinión pública espera de ustedes. El deber de todo juez y jueza siempre es valorar la prueba y adoptar su decisión de manera imparcial y objetiva. Irrelevancia del castigo. La pena o sanción nada tiene que ver con su tarea. Ustedes deben determinar si el fiscal, los fiscales en este caso, probó la culpabilidad de Cristian Axel Nieve más allá de toda duda razonable. La pena no tiene lugar en su deliberación ni en su decisión. Solo si ustedes se encuentran al acusado culpable de un delito, será mi responsabilidad, y no la suya, decidir la pena apropiada. Tarea del jurado, posibles enfoques. Cuando empiecen la deliberación secreta es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al resto que ya tiene una decisión tomada y que no la modificará a pesar de lo que puedan decir los demás. Como jurados, su deber es debatir sobre los hechos del caso, intercambiar opiniones, hablar entre ustedes, escucharse atentamente el uno al otro, discutan y analicen las pruebas, expongan sus puntos de vista,
pero oigan a las demás personas, intenten siempre llegar a un acuerdo de carácter unánime. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba con todo el colegio de jurados, escuchando y valorando la posición de cada miembro. Además, deben aplicar la ley tal cual se las explique. Durante la deliberación, no sientan miedo de reconsiderar opiniones iniciales. Pueden modificarlo si ustedes piensan que estaban equivocados, pero no las cambien solo porque otros piensen diferente o para terminar el caso y alcanzar un veredicto. Sepan que sus convicciones honestas valen igual que el voto de otra persona del jurado. Como miembros del jurado de la provincia del Chubut, tienen una única responsabilidad: determinar si el fiscal probó o no la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Su valiosa contribución a la administración de justicia consiste en rendir un veredicto justo e imparcial. Procedimiento para efectuar preguntas. Si durante su deliberación secreta les surgiera alguna pregunta, les ruego la escriban en un papel, la introduzcan en ese papel en un sobre especial, que para eso tendrán a disposición, y entréguenselo al oficial de custodia, que permanecerá afuera de la sala. Junto a las partes las analizaré y en caso de ser necesario serán invitados a regresar a esta sala de juicio, donde intentaré responderlas en la medida en que la ley me lo permita. Les ruego que las redacten de la manera más clara posible, de modo que resulte más fácil comprender su inquietud y pueda darles una mejor respuesta. En las notas que me manden jamás pueden revelar cómo viene la votación, ya sea en número o en posturas individuales o de cualquier otra forma, con respecto a ninguno de los asuntos sobre los cuales deban emitir su decisión. Principios generales. Préstenme mucha atención. Pasaré a explicarles ahora los derechos constitucionales que amparan a toda persona que está sometida a un proceso penal, como acusada justamente de haber cometido un delito. Presunción de inocencia. Toda persona que ha sido acusada de haber cometido un delito por disposición de nuestra Constitución y de la ley, ¿sí?, se presume inocente hasta tanto, a través de una sentencia, un tribunal, en este caso pueden ser ustedes, declare que el fiscal probó su culpabilidad más allá de toda duda razonable. La acusación por la cual Cristian Axel Nieves está enjuiciado no es más que una afirmación de sospecha, por la cual el Estado le informó el delito que le imputa haber cometido. Esta acusación no es prueba en sí misma, ni es prueba de la culpabilidad de nadie. La presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales con que la Constitución nos ampara. Ustedes y yo debemos presumir que Nieves es inocente y debemos hacerlo en todos los momentos del procedimiento, incluyendo la etapa de deliberación final del juicio que ustedes están por comenzar. Esa presunción legal solo puede derribarse si el fiscal logró convencerlos no con palabras, sino con pruebas, más allá de toda duda razonable, que el hecho ocurrió de la manera que lo explicó en su alegato de inicio y que el acusado fue quien lo cometió. Carga de la prueba. El acusado no necesita presentar pruebas ni probar nada en este caso. La presunción de inocencia lo ampara y la ley pone esa carga en cabeza de quien acusa. La Fiscalía tiene la obligación de probar la culpabilidad de Cristian Axel Nieves con relación al hecho que le atribuyó, y lo debe hacer más allá de cualquier duda razonable. El acusado no ejerció su derecho a declarar en este caso. No deben ver esto como una admisión suya de culpabilidad ni verse influenciados de ningún modo por tal decisión de guardar silencio. Ningún acusado puede ser obligado a declarar. Hacerlo o no configura un derecho y nadie que haga uso de un derecho puede ser perjudicado por haberlo ejercitado. Ningún jurado puede preocuparse porque alguna vez el acusado haya o no declarado en este caso. Duda razonable.
La expresión más allá de toda duda razonable es un concepto muy importante de nuestro sistema de justicia en materia penal. Para comprender sus alcances deben considerar lo siguiente. Duda razonable no es una duda inverosímil, no es una duda forzada, no es una duda especulativa o imaginaria. Tampoco es aquella que se basa en la lástima, en la piedad o el prejuicio. Es una duda que debe estar sostenida en la razón y en el sentido común, lo cual surge luego de una serena, justa e imparcial consideración de toda la prueba producida en este juicio. Es aquella duda que de manera lógica puede surgir de la prueba, de la debilidad de la prueba, por contradicción entre las pruebas o por falta de pruebas en apoyo de la acusación o de una parte de la acusación. No es suficiente con que ustedes crean que Cristian Axel Nieves quizás, posible o probablemente sea culpable. Si después de valorar la prueba llegaran a cualquiera de esas conclusiones, deberán declarar al acusado no culpable. Quien acusa debe generar en ustedes un alto grado de certeza, pues resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. Entonces, a la Fiscalía no se le exige que así lo haga. La certeza absoluta es un estándar de prueba imposible de alcanzar en cualquier juicio. El principio de prueba más allá de la duda razonable es lo más cercano a lo que existe, a la certeza absoluta, y es la regla que ustedes van a tener que seguir. Si al finalizar su deliberación, después de haber valorado toda la prueba que se produjo en este juicio, están convencidos de que el delito imputado se probó y que el acusado fue quien lo cometió, deberán emitir un veredicto de culpabilidad, por cuanto habrán sido persuadidos de su culpabilidad por ese delito más allá de la duda razonable. Alternativamente, si al finalizar su deliberación, basándose en toda la prueba, ustedes tienen una duda razonable en cuanto al grado del delito que se incrimina a Nieves o entre delitos eventualmente presentes de distinta gravedad, solo podrán declarar culpable al acusado por el grado inferior del delito o por el delito de menor gravedad, tratándolo como inocente por los grados o los delitos de mayor gravedad. Finalmente, como tercera opción, si al terminar sus discusiones con respaldo en toda la prueba o la inexistencia de pruebas que sustenten la acusación, ustedes no están del todo seguros de que el delito haya existido o que Cristian Axel Nieves haya sido la persona que lo cometió de la manera que lo afirmó el fiscal, deberán declararlo no culpable de dicho delito por haber fracasado la acusación en convencerlos más allá de la duda razonable. Definición de prueba. Para decidir cuáles son los hechos acreditados en este caso, ustedes deben considerar solo la prueba que vieron y escucharon en esta sala, pero deben considerarla toda. La prueba incluye lo que cada testigo declare al contestar las preguntas. No son prueba el contenido de las preguntas de las partes, a menos que el testigo esté de acuerdo y afirme que eso que se le preguntó era correcto. La prueba también incluye a todas las cosas materiales mostradas de manera directa o por medio de fotografías. Son prueba los documentos exhibidos y los registros de videofilmación. Cuando se retiren a deliberar a la sala, estas pruebas materiales podrán ingresar con ustedes al recinto. Como buena parte de este material está resguardado en soporte digital, se les proveerá de dispositivos apropiados para su reproducción. Si lo desean, pueden volver a examinarlas durante la deliberación, pero no están para nada obligados a hacerlo. La manera y en qué medida lo hagan, si es que lo hacen, dependerá enteramente de su necesidad para valorar la prueba. Las estipulaciones o convenciones de las partes, denominadas hechos acordados o notorios, también son prueba. Son acuerdos sobre hechos basados en la manifiesta confiabilidad de las pruebas que los acreditan, que las partes pactaron no discutir y tenerlos por cierto a todos los efectos de este procedimiento. Ese acuerdo procesal de las partes debe ser respetado por jueces técnicos y por jurados.
y, en definitiva, son prueba absoluta de los hechos del caso a los que se refieren. Estipulaciones probatorias. En este caso, las partes han celebrado acuerdos probatorios que ya les había informado y ahora les voy a recordar. Sepan entonces que deberán tener por automáticamente probado todo lo siguiente. 1. El 9 de marzo de 2022 a las 19:40 horas, Kevin Alejandro Nieves y Ángel Daniel Nieves circulaban a bordo de una motocicleta por Avenida Rivadavia, llegando a la altura 3900, se detuvieron en la intersección de calle Jaime Nevares de esta ciudad. 2. Una vez estacionada la motocicleta en Avenida Rivadavia, una distancia de 2 metros aproximadamente, se aproximó un vehículo marca Chevrolet, modelo Corsa, color rojo, dominio colocado, EUE 486, con 2 ocupantes en su interior. 3. El día 9 de marzo de 2022, a las 19:50 horas, Kevin Alejandro Nieves ingresó al Hospital Regional de esta ciudad trasladado por su progenitor, Rolando Nieves, lugar donde falleció a las 20:40 horas de ese día como consecuencia de una herida de arma de fuego que le produjo un shock cardiogénico por lesión del músculo cardíaco. 4. Cristian Axel Nieves, el día 29 de mayo de 2023, fue examinado por la doctora Eliana Bébolo del Cuerpo Interdisciplinario Forense, quien concluyó que al momento del examen no presentaba signos o síntomas que hagan sospechar enfermedad mental, comprende la criminalidad de los actos que se le imputan y es capaz de dirigir sus acciones. Tiene capacidad para delinquir. Definición de lo que no es prueba. Según les expliqué antes, hay ciertas cosas que ocurrieron y se conocen durante la audiencia del juicio que no son prueba. Ustedes deben basarse en ellas para tomar la decisión. Por ejemplo, los alegatos de ustedes no deben basarse en ellas para tomar la decisión. Por ejemplo, los alegatos de apertura y de clausura de las partes. No son prueba. La acusación que el fiscal expuso ante ustedes no es prueba de la ocurrencia del hecho o de la comisión del delito por parte del acusado. Tampoco lo que replicó en sus alegatos la defensa. Son argumentos y no prueba. Nada de lo que las partes hayan dicho o yo misma haya dicho durante el juicio es prueba. Prueba solamente es, y lo reitero, lo narrado por las personas que atestiguaron bajo juramento, ya sean testigos o peritos, los documentos, fotos y videos que vieron y oyeron, además de los acuerdos probatorios. Eso sí lo deben considerar en conjunto. Las objeciones a los testigos de las partes, su argumentación o lo que dijeran para contestarlas no son prueba. Tampoco deben darle importancia al hecho de que yo haya admitido o no una objeción. Las notas que les permití tomar durante el juicio tampoco son prueba. Cualquier cosa que hayan visto u oído cuando ni ustedes ni yo estábamos en la sala de audiencia tampoco es prueba. Solo pueden decidir el caso con la prueba y la información que de ella surge que hubiese sido producida en este juicio. Valoración de la prueba. Método para evaluar si sirve o no para probar hechos. Para tomar una decisión, para tomar su decisión, ustedes tienen que considerar cuidadosamente y con la mente abierta la totalidad de la prueba presentada. Ustedes son los únicos que van a evaluar si las pruebas son fidedignas y creíbles y cuáles no. Pueden existir evidencias confiables o menos confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o qué tan poco creerán o confiarán en los dichos de un testigo o en el informe de un perito. Dependerá de ustedes la interpretación que le darán a una foto o a un video. Ustedes están capacitados por su razón y sus sentidos para determinar perfectamente en qué prueba creer y cuál otra no, o qué porción de prueba es confiable o creer en su totalidad. Cuando deliberen, usen el sentido común, que seguramente es el que aplican a diario para saber si las personas con las que se relacionan conocen realmente de lo que están hablando y si lo que les están diciendo es verdad.
Lamento decirles que para ello no existe ninguna fórmula mágica que nos permita decidir si podemos o no creer, cuánto podemos creer en lo que una persona nos dice o en qué medida resulta confiable. Sí les brindaré algunas reglas que las y los jueces usamos a diario para valorar testimonios. Pregúntense, ¿me pareció sincero el testigo? ¿Hay algún motivo por el cual no haya dicho la verdad? ¿Tenía el testigo un interés en el resultado de este juicio? ¿O tenía alguna razón para aportar prueba más favorable para una parte que para la otra? ¿Parecía capaz de formular observaciones precisas y completas acerca del evento? ¿Tuvo una buena oportunidad para hacerlo? ¿En qué circunstancia vio, escuchó o percibió los hechos? ¿En qué condición estaba el testigo? ¿El evento en sí mismo fue algo inusual o parte de una rutina normal del testigo? ¿Tenía buena memoria? ¿Tuvo alguna razón que explique el buen recuerdo que dijo tener de las cosas sobre las que declaró? ¿Parecía genuina la incapacidad o dificultad que tuvo el testigo para recordar ciertos eventos? ¿O más bien pareció algo armado como pretexto para evitar responder las preguntas que podían perjudicar el caso de una de las partes? Cuando declaró, ¿me pareció consistente y razonable? Lo que dijo era similar a o distinto de lo que otros y otras testigos dijeron acerca del mismo evento. ¿Dijo el testigo o hizo algo diferente en una ocasión anterior? ¿Pudo cualquier inconsistencia en el relato del testigo hacer menos o más creíble la parte principal de su testimonio? ¿Esta inconsistencia estuvo relacionada a algo importante del caso o fue sobre un detalle menor? ¿Parece ser un error honesto o más bien una mentira deliberada? ¿La inconsistencia se debe a que el testigo refirió algo diferente o porque omitió decir algo? ¿Hay alguna explicación del porqué de esa inconsistencia? ¿Esa explicación es lógica o en verdad no tiene sentido? ¿Cuál fue la actitud gestual o corporal del testigo al momento de declarar al juicio? ¿Cómo se veía ante ustedes? Sobre este punto en particular les advierto que no deben precipitarse a sacar conclusiones basadas enteramente en la intuición, ni el semblante, ni los gestos del nerviosismo del declarante. Las apariencias a veces pueden engañar. Dar testimonio en un juicio penal, en un juicio criminal, no es una experiencia común para muchas personas. En situaciones así reaccionan y se muestran de maneras diferentes, pues provienen de ámbitos distintos, tienen capacidades, valores y experiencias de vida diferentes. Hay muchas variables a considerar y por eso la actitud gestual del testigo al declarar no debe ser el único ni el más importante factor de valoración que ustedes tengan en cuenta en la decisión. Pregúntense si recibió o le ofrecieron dinero al testigo algún tratamiento preferente o cualquier otro beneficio para que testificara como lo hizo. ¿Hubo alguna presión o amenaza utilizada contra el testigo que afectara la verdad de su testimonio? Estos son solo algunos de los factores que ustedes pueden tener en cuenta al tomar una decisión en la sala de deliberaciones y que podrían ayudarlos a decidir qué tanto o qué tan poco creerán o confiarán en la declaración de un testigo o de un perito. Por supuesto que también pueden evaluar otros factores que consideren adecuados. Un jurado puede creer o descreer de toda o una parte del testimonio de cualquier testigo sin ninguna limitación. Al tomar su decisión no computen solo lo relatado por los testigos, también tengan en cuenta el resto de las pruebas que se presentaron, decidan qué tanto o tan poco confiarán en ellas, al igual que los testimonios, para ayudarlos a decidir el caso. Cantidad de testigos. Contra lo que algunos pueden llegar a pensar, el valor de la prueba no depende del número de testigos. Un solo testigo que para ustedes merezca credibilidad puede probar el hecho. ¿Qué tanto o tan poco confiarán en la narración de los testigos? No depende necesariamente del número de personas que testifique igual sobre lo mismo, más allá de que sea a favor o en contra de una de las partes. Su deber
es considerar la totalidad de la prueba. Ustedes pueden considerar que el testimonio de unos pocos testigos es más confiable que lo dicho por un número mayor de testigos. Ustedes son los que van a tener que decidir sobre este aspecto. Su tarea es sopesar cuidadosamente la declaración de cada testigo y decidir qué tanto o tampoco van a creer sobre lo que dijo. No tomen una decisión simplemente contando cuántos testigos vinieron a declarar sobre algo en particular. Prueba directa y prueba circunstancial. Algunos de ustedes pueden haber escuchado el término prueba directa y prueba circunstancial. Pueden creer o basarse en cualquiera de las dos, en mayor o menor medida para decidir este caso. En ciertas ocasiones, los testigos nos cuentan lo que vieron o escucharon personalmente. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio que llovía afuera. Esto se denomina prueba directa. Sin embargo, a menudo los testigos declaran cosas respecto de las cuales a ustedes se les pedirá que saquen ciertas conclusiones. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio entrar a alguien con un impermeable y un paraguas, ambos mojados y goteando. Si ustedes creen a este testigo, podrían concluir que afuera llovía, a pesar de que la evidencia sea indirecta. La prueba indirecta es también llamada a veces prueba circunstancial o indiciaria. Al igual que los testigos, las pruebas materiales exhibidas en juicio pueden aportar evidencia directa o circunstancial. Para decidir el caso, ambos tipos de prueba valen lo mismo. La ley las trata a ambas de igual manera. Ninguna es mejor o peor que la otra. En cada caso, su tarea es decidir a qué conclusiones llegan basándose en la prueba como un todo, tanto directa como circunstancial. Utilicen su sentido común y su experiencia. Prueba pericial. Durante el juicio escuchamos el testimonio de expertos que técnicamente denominamos peritos. Son iguales a cualquier testigo, con la excepción de que la ley les permite dar su opinión sobre algo, en la medida en que poseen un entrenamiento o conocimientos especiales en la materia. En cambio, lo que diga un testigo solo es válido, en principio, en la medida en que aquello que declare lo haya percibido por sus propios sentidos. En cambio, el perito nos da su opinión en un campo donde aquel demostró tener conocimientos y destrezas especializadas. Sin embargo, la opinión de un experto solo es confiable si fue vertida sobre un asunto en el que ustedes crean que ese perito sea verdaderamente experto. Tal como los instruí, ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada prueba y del peso que van a darles. Para validar la declaración de un perito o experto, además del test de credibilidad que les expliqué anteriormente para los testigos comunes, deben valorar y sopesar estas pautas, que son importantes: el entrenamiento del perito, su experiencia y sus títulos o la falta de ambos, si dio o no razones para cada opinión que virtió, si su opinión está apoyada en hechos que ustedes consideran bien probados por la evidencia, si su opinión es razonable y sensata y si su dictamen es consistente con el resto de la evidencia creíble. Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, pero ella no es de aplicación ni seguimiento obligatorio para ustedes. Es decir, no deben aceptarla únicamente porque lo haya dicho el experto. El costo de excluir los hechos y las circunstancias revelados por otros testimonios o pruebas que crean más confiables. Como sucede con todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer en todo o en parte lo que el perito haya manifestado en su declaración. Prueba material. En el transcurso de este juicio se exhibieron diferentes pruebas materiales, como documentos, mapas satelitales, croquis, videos o fotografías, a veces como pruebas, secuestros, como pruebas autónomas y en otras ocasiones para ilustrar y explicar el testimonio de algún testigo o perito. Todo este material forma parte de la evidencia y es prueba del caso.
ustedes pueden basarse en ella, como con cualquier otra prueba, en mayor o menor medida, en que las consideren procedentes cuando decidan el caso. Tengan en cuenta que esa prueba material es solo una parte de la evidencia del caso. Por lo tanto, deben evaluarla junto con el resto de las pruebas integralmente y exactamente del mismo modo en el que se les viene explicando hasta acá. Motivo. El motivo o móvil es la razón por la cual alguien hace algo. No es uno de los elementos esenciales que el fiscal debe probar en su caso, pero sí es una parte de la prueba a considerar y a veces vale como indicio. Es uno de los tantos que se pueden sopesar para determinar si el acusado es o no culpable. Si una persona puede ser encontrada culpable de un delito con independencia de cuál haya sido su motivo, o aún incluso cuando lo hubiera perpetrado sin un motivo claro o conocido. En sentido opuesto, una persona también puede ser encontrada no culpable de haber cometido un delito, aún teniendo un motivo claro para cometerlo. Al decidir este caso, dependerá de ustedes determinar si el acusado tenía o no motivo para cometer este delito y qué tanto o qué tan poco se apoyarán en dichas circunstancias para rendir su veredicto. Instrucciones especiales. Utilización de notas durante las deliberaciones. Cuando empezamos el juicio, les permití tomar a todos y a todas apuntes que les sirvieran de recordatorio, de lo dicho por los testigos y de lo que fuese surgiendo de la prueba en general. Observé que la mayoría de ustedes lo hicieron. Si así lo desean, pueden llevar sus apuntes a la sala de jurados y usarlas durante la deliberación. Sepan que esos apuntes no son pruebas, que pueden usarlos durante la deliberación para ayudarlos a recordar lo que el testigo dijo o lo que se mostró. No olviden que esas anotaciones siempre le pertenecen a la persona a quien las tomó, que pueden coincidir o no con los recuerdos que tenga otro jurado sobre la misma prueba presentada durante este juicio. Si existe esa discrepancia, ella no agrega ni quita valor a las anotaciones. Lo que vale es lo que cada uno de ustedes recuerde válidamente de la prueba presentada en su memoria. La decisión de un jurado es grupal. Cada miembro tiene una opinión que equivale a un voto y cada voto tiene el mismo valor. Nosotros dependemos de la memoria y del juicio de cada uno de ustedes para decidir este caso. No adhieran simplemente a la opinión de aquel jurado que sea o que parezca haber sido el que tomó mejores anotaciones. Tomen la decisión en conjunto, integrando cada opinión en la valoración de las pruebas, hayan o no tomado apuntes. Ley aplicable al caso. Presten absoluta atención a lo que sigue. En esta causa se atribuyó a Cristian Axel Nieves la acción de haber provocado la muerte de Kevin Nieves por lesión en su corazón, producto de haberle disparado al menos una vez desde la ventanilla del asiento del acompañante, inclinándose desde el asiento del conductor que ocupaba del Chevrolet Corsa con una pistola Versa .380 a escasa distancia, con intención directa de causar ese resultado. El delito que la Fiscalía consideró configurado en la acusación ha sido el de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con dolo directo. Artículos 79, 41 bis y 45 del Código Penal. Hechos no controvertidos. De acuerdo a cómo quedaron plasmadas las posturas finales de las partes en el caso que les toca decidir, uno de los requisitos objetivos para el homicidio simple está cumplido. Kevin Alejandro Nieves está muerto. Ello así porque el fiscal y la defensa aceptan de común acuerdo que el hecho existió y está probado. Resta determinar, y es materia de decisión de ustedes, si fue o no Cristian Axel Nieves el autor y si así lo consideran, cuál fue su intención. Les recuerdo nuevamente las estipulaciones probatorias de las partes. Para evaluar la ley aplicable, en el caso en que ustedes entiendan que la Fiscalía probó la existencia del hecho y la autoría de Cristian Axel Nieves, si consideran que la Fiscalía no logró probar, más allá de toda duda razonable, la autoría del acusado en la muerte de Kevin Alejandro Nieves, deben rendir un veredicto de no culpabilidad. Por el contrario,
Si luego de un concienzudo análisis de toda la prueba rendida determinan que el acusado fue el autor, deberán considerar primero si están reunidos los requisitos del homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, y luego evaluar los requisitos del agravante por el uso de arma de fuego, artículo 41 bis del Código Penal, que les explicaré a continuación. ¿Cuáles son los recaudos para considerar configurado el homicidio simple? Comete homicidio simple, según el Código Penal, quien matare a otro. Comete este delito contra la vida humana quien deliberadamente elige los medios adecuados y lleva adelante acciones con la finalidad de provocar la muerte de otro ser humano, es decir, con el propósito de matar, y que la muerte sea la consecuencia directa de la acción desplegada. El homicida obra con intención de matar a otro, lo hace con un propósito, que puede ser directo o indirecto, de acabar con la vida ajena. La intención de matar debe formarse antes del hecho y debe estar presente al momento de la muerte. Para tener por acreditado el delito de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, en el caso se deben probar 3 elementos más allá de toda duda razonable. Primero, que Kevin Alejandro Nieves esté muerto. 2, que la muerte de Kevin Alejandro Nieves fue causada por la acción desplegada por el acusado Cristian Axel Nieves. Y tercero, que Cristian Axel Nieves, al desplegar tal acción que provocó la muerte de Kevin Alejandro Nieves, la dirigió consciente, con conocimiento, y deliberadamente, con voluntad, a ese resultado mortal. ¿Quién puede ser autor del delito de homicidio simple y qué debe probarse? La ley considera autor o sujeto activo a quien despliega la conducta que causa la muerte del sujeto pasivo o víctima, según el artículo 45 del Código Penal. Relación de causalidad, conexión, causa, efecto. Debe existir necesariamente una conexión causal entre la acción emprendida por el sujeto activo o autor con la producción del resultado letal. Una acción es la causa de la muerte cuando contribuye de manera sustancial y material en una secuencia continua y natural, no interrumpida por ninguna causa posterior eficiente a la muerte. Es una causa sin la cual la muerte no hubiera ocurrido. Es una causa predominante, un factor sustancial de la cual se sigue la muerte como una consecuencia natural, directa e inmediata. Para ello, hay que considerar si la acción que precedió su resultado fue su consecuencia directa y razonable y sin que ninguna otra causa explique la producción de la muerte. Si ustedes consideran que no está probado, más allá de toda duda razonable, que la acción del acusado fue la causa del resultado, deberán rendir un veredicto de no culpabilidad. Aspecto subjetivo del homicidio simple. ¿Cómo se prueba la intención o propósito de matar? Les pido suma atención a lo que estoy a punto de explicar. Hay dolo o intención criminal cuando a. Dolo directo. El hecho fue realizado por una conducta dirigida voluntariamente a ejecutarlo. El autor encamina su conducta directa y deliberadamente a provocar la muerte. El autor sabe lo que hace y que la acción que lleva adelante es adecuada o idónea para alcanzar la finalidad de dar muerte a una persona. Es decir, no solo entiende lo que hace, sino que quiere que se produzca la muerte. Esta es la postura que postula la Fiscalía para explicar los hechos. B. Dolo indirecto. El hecho es una consecuencia natural de la conducta voluntaria del autor. Esto es que pese a no ir dirigida a producir ese resultado, sí va dirigida a producir un hecho que lo incluye y su consecuencia natural es el resultado muerte. Dolo eventual. El autor quiso su conducta consciente de que implicaba un riesgo considerable y no permitido de producir la muerte, pero la acepta o le es indiferente su producción y sigue adelante con su acción, la cual efectivamente se produce.
Se presenta cuando el autor está consciente de que su conducta pone en considerable riesgo la vida humana. La existencia de la intención de matar a otro es una cuestión de hecho, a ser determinada exclusivamente por ustedes. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de la intención de matar a otro. Corresponde al Ministerio Público Fiscal probar, más allá de toda duda razonable, la existencia de la intención de matar a otro. Siendo la intención un estado mental, salud, la Fiscalía no está obligada a establecerla con prueba directa. Se les permite a ustedes inferir o deducir la intención de quitar la vida de la prueba presentada sobre los actos y eventos que provocaron la muerte, es decir, de los actos y circunstancias que rodearon la muerte, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta del acusado, que permita inferir racionalmente la existencia o ausencia de la intención de matar. Agravante por el uso de arma de fuego, artículo 41 bis del Código Penal. La ley determina que, cuando algunos delitos previstos en el Código Penal sean cometidos mediante el uso de armas de fuego, las penas se incrementen. Por tratarse de cuestiones de hecho que deben ser decididas por el Colegio de Jurados y deben ser probadas más allá de toda duda razonable por la Fiscalía, corresponde a ustedes determinar, mediante la prueba rendida en este juicio, si el delito de homicidio, artículo 79 del Código Penal, se cometió mediante el empleo de armas de fuego conforme las instrucciones que les imparto. Se aplica cuando se ha cometido el hecho con violencia o intimidación contra una persona utilizando un arma de fuego. La Fiscalía le imputó a Cristian Axel Nieves el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Una persona es culpable de este delito cuando en la comisión de este delito utilizó un arma de fuego que debe ser apta para el disparo. Como requisito, la ley exige que se pruebe, más allá de toda duda razonable, que el acusado tuvo intención de matar con un arma de fuego. Ese propósito puede inferirse cuando el acusado tuvo el propósito directo de matar y quiso matar con un arma de fuego apta para el disparo. Arma de fuego es todo instrumento destinado a atacar o defenderse, sin importar el nombre por el cual se lo conozca, diseñado o capaz de lanzar una munición o municiones por la acción de explosión y que sea apta para el disparo. La aptitud para el disparo es una cuestión de hecho y ustedes deben determinar tras valorar toda la prueba del juicio. Deben determinar si el arma era operable o funcionaba al momento del delito sobre la base de la prueba rendida. Si el arma no funcionaba al momento del hecho, entonces el arma no era apta para el disparo y se considera que el delito se cometió sin el arma de fuego. Para poder afirmar la culpabilidad del acusado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, la Fiscalía debe probar los siguientes recaudos más allá de toda duda razonable, que primero, el acusado cometió el delito de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal. Les recuerdo que para que puedan declarar la culpabilidad por este delito deben probarse que Kevin Alejandro Nieves está muerto, que la muerte de Kevin Alejandro Nieves fue causada por la acción desplegada por el acusado de Cristian Axel Nieves y que Cristian Axel Nieves, al desplegar tal acción que provocó la muerte de Kevin Alejandro Nieves, la dirigió consciente, con conocimiento y deliberadamente, voluntad, a ese resultado mortal. Y el segundo recaudo es el acusado Cristian Axel Nieves, para cumplir el propósito de causar la muerte de Kevin Alejandro Nieves, usó un arma de fuego tipo pistola semiautomática marca Versa Thunder Plus calibre 380, número de serie B78090, y efectuó un disparo en dirección a Kevin Alejandro Nieves con conocimiento del mayor poder vulnerante de ese instrumento para la vida humana. Bueno, esos son los dos requisitos adicionales. Entonces, se considera aplicable el delito en su forma agravada debido al mayor poder vulnerante de un arma de fuego, según los requisitos exigidos por la agravante genérica, artículo 41 bis del Código Penal, colocan a la víctima en una posición de mayor indefensión y letalidad del instrumento elegido por el autor para llevar adelante la acción de matar. Su empleo posibilita un mayor grado de superioridad del autor por sobre la víctima.
La violencia para dar muerte a otra persona se agrava debido a la deliberada selección de un medio o instrumento de mayor capacidad ofensiva para la vida humana, o lo que es lo mismo, que genera mayor desprotección y riesgo de muerte para cualquier persona frente a un ataque con un arma de fuego. Nuevamente, aquí debe probarse que el acusado tuvo el propósito de usar el arma para causar la muerte de manera intencional. En resumen, la Fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable que el acusado cometió el delito de homicidio simple y que en la comisión del delito Cristian Axel Nieves usó el arma de fuego para alcanzar ese resultado. Vamos a las opciones de veredicto. Si ustedes encuentran que la Fiscalía ha demostrado, más allá de toda duda razonable, cada uno de los elementos del delito de homicidio mediante el empleo de arma de fuego, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, artículos 79 y 41 bis del Código Penal, tal como figura en la primera opción del formulario de veredicto, así deberán marcarlo. Si ustedes, en cambio, encuentran que la Fiscalía ha demostrado, más allá de toda duda razonable, cada uno de los elementos del delito de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, pero no encuentran probado, más allá de toda duda razonable, el empleo de un arma de fuego, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito que corresponda sin la agravante del arma de fuego. Deberán marcar la segunda opción del formulario de veredicto. Por el contrario, si ustedes encuentran que la Fiscalía no demostró, más allá de toda duda razonable, alguno de los elementos del delito que corresponda, me refiero a las dos opciones anteriores, deberán rendir entonces un veredicto de no culpabilidad y marcar la tercera opción del formulario. Requisitos del veredicto. El veredicto que vayan a rendir, cualquiera fuere, debe ser unánime. Todos ustedes deberán estar de acuerdo con la decisión que deban adoptar, implique la declaración o no la culpabilidad del acusado o el delito que corresponda. Alcanzar un veredicto unánime puede llegar a ser difícil. Para lograrlo, deben empeñar la deliberación, todos los esfuerzos razonables que tengan a su alcance, consúltense, expresen sus puntos de vista, siempre con respeto, escuchen las opiniones de los demás, discutan sus diferencias con la mente abierta, libres de prejuicios y preconceptos. No tengan miedo al deliberar y expresar sus opiniones. Les toca hoy cumplir una gran responsabilidad. Les ruego que hagan su mejor esfuerzo, que tomen una decisión lo más objetiva, colectiva y a conciencia. Deben considerar todas las pruebas de manera justa e imparcial y equitativa. Su meta debe ser tratar de alcanzar un acuerdo justo y unánime, que a la vez se amolde a la opinión individual de cada jurado. La discusión debe ser tan respetuosa como seria. Y para eso la ley prevé un tiempo mínimo de deliberación, que es de 2 horas continuas. No podrán regresar a la sala desde la sala de deliberación antes de ese lapso, así que deberán aprovecharlo para agotar al máximo la evaluación que les concierne con respecto al caso y a sus pruebas. Ese es un tiempo mínimo de deliberación. Debe ser necesario alcanzar una decisión unánime. Podrán extenderse en el tiempo que precisen para alcanzar esa decisión unánime. Cuando logren un veredicto unánime, la persona vocera del jurado deberá sentarlo en el formulario de veredicto y notificar al oficial de custodia que estará encargado de su resguardo. Regresaremos a la sala de juicio en donde la persona que oficie de vocera va a leer en voz alta el veredicto. Instrucciones finales, modo de llenar los formularios de veredicto. Les voy a hacer entrega de un formulario de veredicto para que allí inserten su decisión en el sobre. A continuación les voy a explicar la manera en que ese formulario debe ser llenado. Si ustedes alcanzaran un veredicto válido, la persona que sea su vocera deberá marcar con una cruz en el círculo situado a la izquierda la opción que todos ustedes hayan acordado. Recuerden, solo podrán elegir una opción.
La persona vocera del jurado deberá firmar la hoja en el lugar indicado. Tengo conmigo aquí, a ver, ¿estamos acá los sobres? Bueno, acá tenemos el sobre, el veredicto está dentro, el formulario está dentro. Bueno, yo tengo acá una copia. Bueno, vamos a repasar entonces el formulario de veredicto. Como ven, tiene 3 circulitos, son las 3 opciones que van a tener en el formulario de veredicto. Una dice, formulario de veredicto hecho único en la carpeta judicial 14202, legajo investigación fiscal 117.173, que son los datos que identifican el caso. La primera opción dice, nosotros el jurado por unanimidad encontramos al acusado Cristian Axel Nieves culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de autor conforme al requerimiento de la acusación fiscal. Si esta es la opción por la que votan unánimemente, marcan esta. Si es la segunda, que dice nosotros el jurado por unanimidad encontramos al acusado Cristian Axel Nieves culpable del delito de homicidio simple en calidad de autor conforme a la solicitud. Aquí hay un error. Hay un error. A ver. Sí, ahí hay un error. Ahora lo vamos a corregir. En calidad de autor, o la tercera, nosotros el jurado por unanimidad encontramos al acusado Cristian Axel Nieves no culpable, que es la tercera opción que tienen aquí, ¿sí? Así lo declaramos de manera unánime, el día lo van a llenar, el mes de febrero de 2024, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, firma y aclaración del vocero o del jurado, y ahí están los datos que van a identificar este formulario de veredicto. Rendición del veredicto. Repasaré ahora con ustedes el formulario. Si ustedes entonces, como se los explicaba, alcanzan un veredicto unánime, por favor anuncien con un golpe a la puerta del oficial de custodia que han tornado una decisión final. Convocaremos nuevamente a la sala del tribunal para escuchar su decisión. Quien ocupe el lugar de vocero del jurado deberá llevar personalmente en mano el formulario de veredicto dentro del sobre a la sala de juicio cuando sean convocados luego de la deliberación. Es responsabilidad de quien ustedes escogieron como vocero anunciar el veredicto en la sala y entregármelo. Sepan que ustedes nunca deberán dar las razones de la decisión que adopten. Conducta del jurado durante la deliberación. En instantes serán llevados a la sala de deliberación del jurado por los oficiales de custodia del tribunal. Lo primero que deben hacer es elegir a una persona que sea su vocero. Cuando lo hagan, no es necesario que nos notifiquen de su elección. Yo las consignaré más tarde. Esa persona que elijan de vocero encabeza, ordena y conduce la deliberación de igual forma de quien preside un acto público. Adicionalmente, tiene como responsabilidad firmar y fechar el formulario de veredicto cuando todos ustedes hayan acordado un veredicto unánime en el caso. La persona que elijan, además de ordenar y guiar la deliberación e impedir que ella se extienda demasiado o que se produzcan repeticiones innecesarias de cuestiones ya discutidas y decididas, debe ser firme en su liderazgo, pero equitativa con todos. Como jurado, el deber de cada miembro es consultarse mutuamente y deliberar en miras a alcanzar un veredicto justo. Su veredicto debe estar basado en el hecho de que ustedes tengan por acreditado con toda la prueba introducida en el juicio y en el derecho que es aplicable a este caso y que les he explicado en este caso. Tendrán acceso a toda la prueba documental y material a los efectos de que puedan examinarla de cerca. ¿Podemos prender un poquito el aire? Gracias, tengo mucho calor. Podrán examinarla de cerca detenidamente durante todo el tiempo y en el modo en que ustedes lo prefieran, si así lo piden para la deliberación. Durante la deliberación deberán comunicarse sobre el caso solamente entre ustedes y únicamente cuando todos los jurados estén presentes
juntos en la sala. No empiecen a deliberar hasta no haber recibido el sobre con el formulario de veredicto y hasta que no estén los 12 de ustedes, jurados titulares, reunidos en el recinto. No se deben comunicar con ninguna otra persona del exterior para conversar sobre el caso. Hasta que alcancen el veredicto, no deben hablar de la cuestión que concierne este caso con nadie ajeno al cuerpo de jurados, ni de forma personal, ni a través del teléfono, aplicaciones de mensajería o por redes sociales. No contacten a nadie de afuera para asistirlos en su deliberación, ni expresen opiniones o comentarios en redes sociales. Estas reglas de comunicación regirán hasta que los dispense, al final del caso. Si toman conocimiento de cualquier violación a estas instrucciones que acabo de impartirles, o de cualquier otra instrucción que les haya dado en este caso, deberán hacérmelo saber de inmediato, mediante nota que le darán al oficial de custodia. Si ustedes conducen su deliberación con calma y serenamente, exponiendo cada uno sus puntos de vista y escuchando cuidadosamente lo que los demás tengan para decir, serán capaces de pronunciar un veredicto justo y correcto. Preguntas durante las deliberaciones. Si hubiera algún punto de estas instrucciones finales que no estuviese claro para ustedes, estaré dispuesta a contestar preguntas. Si ustedes tuvieran alguna pregunta a través de su persona vocera, podrán escribirla y colocarla dentro de un sobre sellado que deberán de entregar a cualquiera de los oficiales de custodia. Ningún miembro del jurado debe jamás intentar comunicarse conmigo, excepto por escrito, por esta vía que acabo de detallarles. Yo responderé al jurado en lo relativo a la consulta por escrito o bien en esta sala. Les recomiendo que a fin de no interrumpir innecesariamente su deliberación, primero despejen entre ustedes las dudas con el auxilio de estas instrucciones. En caso de que no puedan evacuar sus dudas, sigan el procedimiento de consultas por nota escrita. Una vez recibida la pregunta, analizaré la respuesta con los abogados sin la presencia de ustedes. Eso puede llevarme un tiempo, por lo cual ustedes deben continuar deliberando. Luego regresarán a esta sala de juicio en donde les leeré la pregunta y yo les responderé. Contestaré todas las preguntas pertinentes que ustedes tengan de la manera más completa y a la mayor brevedad que me sea posible. Recuerden también, jamás le digan a nadie en las notas que manden, y por nadie, aludo a mí misma también, cómo vienen suscitándose las opiniones entre los miembros del jurado, sea numéricamente o de cualquier otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad del acusado. Procedimiento en caso de no alcanzarse la unanimidad. De no poder llegar a un veredicto unánime tras haber agotado la deliberación, su vocero me lo informará por escrito a través de los oficiales de custodia. Simplemente pondrá por escrito lo siguiente: señora jueza, le informo que el jurado no alcanzó la unanimidad. En ese supuesto, serán conducidos a la sala de juicio y les daré nuevas instrucciones. Ustedes han prestado, acotaciones finales. Ustedes han prestado juramento o formulado la promesa solemne de juzgar este caso de manera correcta e imparcial y de emitir un veredicto justo de acuerdo con la prueba. Si honran dicho juramento o promesa, y estoy segura de que así lo harán, habrán hecho todo lo que se espera de ustedes como jurados en este juicio. No les pedimos nada más. Tenemos derecho y no esperamos de ustedes nada menos. A continuación, vamos a recibirle juramento a los oficiales de custodia, de acuerdo a los artículos 40 y 45 de la Ley 15, número 30. Acérquense, Sofía Mastrota y Santiago Malnero. Identifíquense con su número de documento. Santiago Malnero, 25 887 665. Sofía Mastrota, en 40-738-919. Muy bien. Primer pregunta de la fórmula de jura. ¿Juran mantener a los jurados juntos en el sitio que es destinado para su deliberación? Sí, juro. ¿Juran no permitir a persona alguna que se comunique en absoluto con el jurado o con cualquiera de sus miembros? Sí, juro. ¿Juran no comunicarse ustedes mismos con el jurado o cualquiera de sus miembros acerca de ningún tema relacionado con el proceso? Sí, juro.
Muy bien. Brindadas estas instrucciones finales, vamos a hacer un pequeño receso para reimprimir el formulario de veredicto que tiene un pequeño error. Previo a entregar el sobre, con el formulario de veredicto voy a pedir a algún representante de las partes técnicas que se acerquen a mirar lo que va a ingresar en el sobre. Vamos a proceder a dispensar, previo a remitir al colegio de jurados a su deliberación, van a ingresar los jurados titulares a la deliberación y vamos a dispensar en este acto a la jurado número 13, que estaba como suplente, a la jurado número 15, que también estaba como suplente, y al jurado número 16, que quedó como suplente. El resto son todos los titulares que van a pasar a deliberar. Vamos a esperar ahora, pueden retirarse. Los invitamos incluso, si quieren, luego a presenciar la lectura del veredicto, pero no van a poder encontrarse con el jurado que pasa a deliberar. Así que para que puedan retirar sus pertenencias, les permitimos ahora la salida. ¿Los acompaño? Sí. Hasta luego, que anden bien. Bien, un segundito. Ahora imprimimos. Hay un pequeño error que seguro lo vieron, ¿no? Bueno, no importa. Ahora, impreso va a quedar bien. Sí. Esta es la corrección. Te acabo de advertir. Mucho agua. Bien. ¿Este es el original? ¿Este es el último? Ahí está. Pero no. Mírenlo y va al sobre. Esto está mal. Esto se rompe. ¿Sí? ¿Es correcto? Lo metemos en el sobre entonces. ¿El sobre? ¿Dónde está el otro oficial de custodia? Sobre con formulario de veredicto. Santi. Bien. Brindada entonces las instrucciones finales, entregado el formulario de veredicto. Vamos a pasar entonces a la etapa de deliberación a partir de este momento y obviamente los convidamos con el almuerzo. Dicto cuarto intermedio hasta que nos convoque los oficiales de custodia.